Muy bien, continuamos con el tutorial. Entonces abrimos nuestro proyecto en Qt. Sí, ahora vamos a entrar al archivo do3widget y aquí vamos a hacer un cambio. Aquí estamos haciendo una comprobación que no es necesaria. Vamos a ver por qué. Simplemente por aquí vamos a hacer la emisión del objeto, perdón, de la señal nueva tabla. Y nada más. Es más, esto se puede poner en una sola línea. No, en dos mejor. ¿Por qué? Porque esta comprobación la vamos a hacer en otro lugar. Precisamente aquí, ¿no? Aquí es donde haremos la comprobación. Vamos a hacer treeWidget current item auto y luego acá pondremos itm y luego si el itm es null nos retiramos y si no es null entonces pedimos el padre con otro auto padre itm parent. Si el padre es null se trata de una base de datos. Entonces aquí continuamos. O podríamos mejor poner aquí, si es diferente de null, se trata de una tabla y entonces nos tenemos que retirar. Y ahora sí, aquí se trata de una base de datos. O mejor aún, antes de retirarse, podríamos avisar con qmeshach box con un warning, advertencia. Esta función solo está permitida cuando se selecciona una base de datos. Así está mejor. Y aquí ya tenemos la base de datos. Entonces aquí estará el to-do. Vamos a probar. Bueno, aquí no sucede nada porque aquí se está haciendo esto y se está retirando. Cuando lo que me interesa es que también aparezca esto. Entonces hagámoslo así. Copiemos esto. Pegar acá. Ahí está. Esta función solo está permitida cuando se selecciona una base de datos. Ahora vamos a abrir una base de datos. Esta, por ejemplo. Ahora, clic acá y aquí me pone. Esta función solo está permitida cuando una base de datos está seleccionada. A ver aquí. Aquí sí sirve. Y aquí debería suceder algo, ¿no? Que todavía no está sucediendo, pero ya lo arreglaremos aquí. ¿Qué más? Bueno, aquí en la parte de ejecutar nos habíamos quedado qué hacer cuando se hace una tabla nueva y cuando se elimina una tabla. Y cuando no tiene nada que ver con eso, aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se hace una
¿Cómo hacemos aquí para una tabla? Cuando se hace una tabla nueva, tendríamos que cargar una tabla. Tenemos que averiguar entonces en qué base de datos actualmente se está realizando esto. Así que voy a pausar el video para ver cuál sería la mejor forma. Bueno, necesitamos saber cuál es la base de datos actual. Para eso la vamos a guardar en una variable llamada base igual a mdb.databasename, y este es el nombre del archivo completo con toda la ruta, pero yo necesito el puro nombre del archivo. Entonces, o no, así está bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que averiguar cuál es el índice en el tree widget de esta base de datos. Entonces, en el tree widget vamos a pedir top level item, pero ¿cuál es el índice que le corresponde? Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a usar el índice i. De aquí vamos a pedir el texto en la columna 0, y esto lo comparamos con base en un if, y si son iguales, este será el índice correcto. Pero esto está en un for. Y el tamaño tam, que ya veremos cómo se calcula, el tamaño tam se haría así: int tam es igual a tree widget top level item count, cantidad de elementos principales. Entonces, si la base es igual al texto del elemento en el índice i, el índice correcto es la i. Por lo tanto, aquí tendríamos que romper el bucle, pero tendríamos que anotarnos el valor de la i. Entonces la i la necesito declarada afuera, que de hecho la puedo declarar aquí i, tam. Así mejor. Y aquí no ocupo llaves. De hecho, ni en el for ocupo llaves. Entonces, ya que tengo la i, voy a tomar el elemento, llamaré base item del tree widget top level item índice i, y a este base item le voy a agregar un hijo que será una base de datos, que será, vamos a ver, así como cuando abrimos una base de datos. Aquí se puede ver, ¿no? Se hace esto, pero en este caso es para agregar una tabla. Entonces se haría esto. Copiemos esto. Vamos a pegarlo aquí abajo por un momento. Entonces vamos a ejecutar. Primero que nada tenemos que ejecutar la ejecución de la consulta, perdón, de esta forma. Luego acá se pone el SQL. Si no funciona, return. Y si sí funciona, continúa. Se toma cuál es la base de datos actual. Se toma la base de datos, se le va a agregar un hijo. Y ese hijo será la base de datos que ha sido creada. La tabla, perdón, que ha sido creada. Esa tabla será un nuevo tree item, que lo vamos a poner aquí.
A esta se le pone el icono y el texto que le corresponde. El texto que se le tiene que poner es el que sale del SQL después del create table. SQL.mid. ¿En qué posición? Esto todavía lo vamos a dejar pendiente. To do. Y luego se le agrega al base ítem, se le agrega el tabla ítem y se acaba. En esta parte se agrega una tabla nueva a una base de datos. Vamos a ver si funciona. A ver, vamos a poner aquí create table, por ejemplo, tabla 1 id integer. Sí funciona y se agrega una tabla nueva, pero bueno, esto está extraño aquí. Está intentando abrirla como base de datos y eso no está bien. Vamos a ver cómo arreglo esto. Bueno, para empezar, cuando agrega este texto aquí, que no debería ser, intenta abrirla y se ejecuta el código que está aquí abajo, este de aquí. Pero aquí hay un error porque no siempre debe de abrirse una base de datos si se trata de una tabla. Entonces tendríamos que preguntar aquí si se trata de un elemento top level o de una tabla. Entonces aquí vamos a investigar también cómo se puede hacer. Ya tengo la solución. Tenemos que preguntar aquí también si se trata de una base de datos. Tomaremos entonces el index, le pediremos el padre y le vamos a preguntar si es válido. En caso de no ser válido, entonces se trata de una base de datos. Entonces, si es válido, nos retiramos, y si no lo es, continúa, como debe ser. Así de simple. Vamos a ver ahora. Estábamos en el código de acá, donde se agrega un to do, ¿no? Que está mal, pero por lo pronto así lo dejamos. Vamos a esperar entonces. Abrimos la base de datos prueba. Y aquí está tabla 1, que es como yo lo había hecho acá. Vamos a hacer create table tabla 2 id int. Entonces me agrega el to do y ya no se sale el error cuando doy clic aquí ni acá. Eso está bien. Claro que al cerrar el programa y volver a abrir la base de datos ya me va a aparecer correctamente y en vez de to do me va a salir tabla 2 como está aquí. Ya es correcto. Pero tendríamos que saber cómo se llama la tabla desde acá. Y para ello tendríamos que investigar qué texto sigue después de la palabra table. Entonces se me ocurre hacerlo de la siguiente forma. sql.mid y luego poner sql.indexOf y aquí se pone table espacio, luego aquí se pone el case insensitive, se pone 0, ¿no? Que es la posición inicial de búsqueda, y luego se le pone case insensitive. Eso me va a buscar el índice que está aquí. A partir de allí tiene que avanzar la búsqueda hacia donde termine el texto que está allí en medio. Tendríamos que poner... voy a tener que ver cómo se hace. Ya sé cómo. Tendríamos que primero almacenarnos la posición inicial de esta búsqueda. Entonces esta se pone aquí.
Aquí se pone pos y luego acá hasta el index of, a partir de, bueno, del espacio, pero a partir de la posición final. Y también, bueno, aquí no importa si es case sensitive o no. Ahora vamos a ver. Sería create table, tabla 3, id integer, y casi me funcionó. Pone tabla 3. No es correcto. Y hay que ver por qué. Me está buscando el... desde la posición donde encuentra tabla espacio. Eso está mal. Tendría que poner simplemente un espacio. No, está mal. Sí está bien el espacio, pero a partir de la siguiente, de la posición donde encuentre la palabra tabla. Sería poner SQL index of tabla qt case insensitive. Se está complicando, pero así más o menos se haría. Vamos a ver. Sería create table tabla 4 id int. Miren, ahora me da id int. Voy a hacerlo bien y voy a regresar en la siguiente pausa. Bueno, aquí tengo ya la solución y este código que está seleccionado es el que se tiene que utilizar. Lo primero que se hace es crear un QString que se llame pues createTable, y ese será igual a un QString que contiene el texto createTable con un espacio aquí. Importante este espacio. Luego se guarda una posición entera que se llamará, que será igual al tamaño, o sea, al número de caracteres que tenga este string createTable y el espacio, ¿no? Esa será mi posición 1. Mi posición 2 es la posición en la que se encuentre el paréntesis de apertura y que lo va a buscar a partir de la posición 1. Eso será la posición 2. Luego un QString que se llama tabla, que será partir la secuencia de caracteres del SQL desde la posición 1. A partir de aquí, todos los caracteres que sigan, tantos como la resta de la posición 2 menos la posición 1 indique. Finalmente tienes la tabla con un espacio extra al final que tienes que removerlo. Por lo tanto, la tabla es igual a lo que hay en la tabla cortado desde la posición 0 hasta donde encuentre un espacio al final. Y ese será el valor del nombre de la tabla, el cual se puede poner ya aquí como el texto de la tabla, y esa tabla agregarse a la base de datos seleccionada. Entonces vamos a probar. Vamos a abrir una base de datos, esta. Bueno, aquí pueden observar cuántos intentos tuve que hacer hasta poder conseguir el algoritmo correcto, pero ya se puede, ¿no? Create table tabla 16 id int, y ya me agregó la tabla 16. Esto también puede ser escrito en mayúscula. Create table tabla 17, y aquí puedes poner espacio y luego paréntesis, o puedes pegarlos aquí. id int o integer, int o integer. Le damos clic y tenemos la tabla 17. Excelente. Ahora vamos a pasar a la parte de eliminar tabla.
o drop table, que va a ser muy parecido a lo que se hizo acá. De hecho, vamos a hacerlo, copiar esto y lo pegamos aquí. Muy bien, la parte del drop table, ¿no? Aquí dice drop table. Se hace igual, un QSQL query que se va a ejecutar. Después, qué base de datos es la que está seleccionada. Luego se busca el índice de la base de datos que se quiere quitar. Bueno, de la base de datos donde la tabla está, que se quitó. Tienes la tabla, ¿no? Bueno, de hecho, aquí tengo ya la base de datos. A esta, a la base ítem, le quiero remover un hijo. Y necesito ese puntero. Todo lo demás, esto de aquí se quita. Esto no se necesita. Tengo que remover la tabla que quisieron eliminar. Aquí va a estar lo interesante. Vamos a buscar de todos los hijos aquel hijo que tenga el título de la tabla que quisiste eliminar. Entonces, tengo que hacer un recorrido de la siguiente forma. Voy a recorrer todos los hijos de la base ítem. Base ítem child, y aquí tengo cada posición, ¿no? Voy a hacerlo en un for con una i menor que tam más i. Este tam tiene que ser igual a base ítem child count. Luego aquí comparar el valor del hijo, que sería base ítem child en la posición i, texto, y que en la columna 0, y que esto sea igual a al nombre de la tabla. Si eso es así, entonces aquí retornamos, bueno, de hecho aquí no tengo por qué hacer esto. Este int de aquí no. Aquí hacemos un break y nos quedamos con el valor de la i. Teniendo la i, removemos el hijo tomado del base ítem child posición i. Esto es para eliminar una tabla. Pero ¿cómo sacamos el valor del nombre de la tabla? Lo haremos así, auto tabla es igual, y aquí hacemos del drop table que dice aquí, viene de la SQL que está aquí. Tendríamos que sacar también aquí más o menos la posición donde se saca. Sería poner, copiamos esto, lo guardamos aquí en un drop table, qstring, aquí le ponemos drop table.size y nada más. Ahí está el nombre de la tabla. Vamos a comprobar. Vamos a abrir esta base de datos y aquí hay un montón de tablas. Voy a romper una tabla o eliminar. Drop table tabla 16. Vamos a darle clic, pero no sucedió nada. La tabla 16 la eliminé, pero aquí sigue estando, ¿no? Voy a ver si se eliminó. Pues sí se eliminó, ¿no? Ya no está, pero tuve que abrir y cerrar. Cerrar, abrir. Voy a pausar el video para averiguar otra vez cuál es la mejor manera. Ya tengo la solución. El problema es que cuando se obtiene el valor de la tabla adquiere un espacio al principio antes del nombre de la tabla, que tendríamos que desaparecer. Sería poner entonces tabla es igual a tabla.mid a partir de la posición 1.
y eso ya evita el primer carácter. Entonces ya funcionará. Vamos a observar. Voy a eliminar la tabla 17. Drop table, tabla 17. Y se desaparece, como es debido. Ahora, drop table, tabla 14. Y se fue. Está muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, otro problema es que cuando hace la comparación aquí, no se sabe si es mayúscula o minúscula, y eso puede traer problemas. Entonces, vamos a convertir esto a minúsculas. To lower, y este también. To lower. De esta forma ya no se puede distinguir diferencia, ¿no? Ya son iguales. ¿Dónde más se hace igualación? Aquí. To lower y to lower. Porque pueden salir con que sí son diferentes cuando en realidad sí eran iguales. Aquí no aplica porque case insensitive hace eso precisamente. Los compara como lower o como upper, como mayúscula o como minúscula. Esto lo hace automáticamente este método, no nosotros. Y aquí ya nos encargamos de ponerle lower. Esto lo voy a pegar así. Este comentario lo voy a quitar para que quede más compactado, ¿no? Y por último, en caso de que no sea ninguno de estos, de que no sea select, create table o drop table, de hecho tendríamos que repetir un código que sería create table o create table if not exists, porque eso es otra forma de hacer tablas. Pero ahorita lo solucionamos ese problema. Vamos primero acá. ¿Qué pasa si no es ni create ni drop? Pues simplemente ejecutamos esa sentencia, ¿no? QSQL query exec SQL. Y aquí si no funciona, vamos a mandar algún mensaje de error o algo por el estilo. Vamos a poner un to do porque todavía no lo hacemos. De hecho, aquí mismo deberíamos de hacer eso. Aquí también. Ahora, si empieza con create table, ok. Tendríamos que preguntarnos otra cosa acá. Si el SQL empieza con, o más bien, si contiene el texto if not exists, caso insensitive, si lo contiene, entonces este create table, en vez de valer create table, tiene que valer lo siguiente: create table if not exists, espacio. Y eso nos solucionaría el problema de si la persona usó el if not exists. Entonces vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a hacer create table if not exists tabla 14 id int.
ahí la pone, ¿no? Ahora la 15, ahí la pone. Ahora la 16, ahí la pone. Es decir, no hay ningún problema. Me acepta las dos. Ah, ¿y qué pasa si creamos una tabla que ya existe? Create table tabla 16, que ya existe, ¿no? Pues no sucede nada. Y si ponemos create table if not exists, bueno, aquí sí me la creó. Y hay un problemita aquí. Eso no debería suceder. Entonces, antes de crear la tabla, tendríamos que comprobar si no existe ya esa tabla. Aquí tengo el nombre de la tabla. Este table item lo voy a crear al final mejor. Aquí. Todo lo demás está bien, solo que acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer el base item. Así como se recorre... Bueno, no estamos recorriéndolo, pero aquí lo recorremos. I igual a 0, i menor que tam más i. Aquí hacemos tam es igual a base item child count. Y aquí si el base item child i texto columna 0 punto to lower, si esto es igual a tabla, pues aquí no tendríamos que hacer más y tendríamos que hacer un return, porque no debemos continuar. Ahora que si esto no se cumple nunca, entonces sí continúa. Ahí se solucionaría el problema de repetir nombres de tablas. Vamos a ver. Tenemos aquí, hacemos create table if not exists tabla 16 id int, y no se agrega otra. Pero si le pongo tabla 17 sí se agrega, o tabla 18 pero le quito if not exists, también se agrega. Y si no le pongo el if not exists y repito esto, ya no se agrega, que es como debe ser. No deben repetirse tablas aquí. Solucionado ya. En la parte de destruir tabla, pues esto está muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si intentas destruir una tabla que no está presente? Drop table tabla, por ejemplo, tabla 18 que sí existe, pues sí me la quita. Si la vuelvo a tratar de eliminar, no se quita porque no existe. Por la razón de que se quiere eliminar un hijo que es null, porque en el índice i no hay hijo, y entonces remover algo que es null no lo hace y no hay ningún problema. Ahora, en estos to do de aquí, ¿qué podremos hacer? Pues para ellos prepararemos en la interfaz gráfica un elemento nuevo que será un list widget, que lo vamos a poner por aquí. Vamos a romper el layout. Rompemos los layouts y acá vamos a poner espacio para otro elemento, un list widget. Se pone aquí, se le da este splitter, luego se toma esto así, se le da este splitter y luego se le da layout. Y ya tenemos tres elementos aquí apilados. En este list widget vamos a registrar las secuencias de caracteres de los SQLs que se fueron ejecutando.
Y eso lo haremos de la siguiente forma. En cada to-do vamos a tomar list widget y vamos a agregar un elemento. Y ese será el SQL en cuestión, pero con un icono. Entonces, para no escribir QListWidgetItem, vamos a hacer acá algo parecido a esto. Using ListItem es igual a QListWidgetItem. Entonces, este va acá. Así se queda. Acá vamos a agregar entonces new list item. A ver, los list item reciben como parámetro icono, texto y nada más. Icono, texto y nada más. Esto siempre se tiene que hacer, ¿no? Entonces, en caso de que falle, se le va a poner el icono de falla. Fallo. Y se retira, ¿no? Y en caso de que haya estado correcto, se va a agregar aquí correcto. Esto se repite para todo esto de acá. Para este. Y para este. Ahora simplemente conseguiremos iconos de fallo y de correcto. Voy a buscar mis propios iconos. Muy bien, aquí está correcto y fallo. Los vamos a cortar y poner en la carpeta de recursos. Agregar archivos existentes. Pegar. Abrir. Vamos a probar. Muy bien, vamos a hacer acá, vamos a abrir la base de datos. Ahí están todas las tablas. Ahora vamos a romper una tabla. O quitarla, ¿no? Drop table. Tabla 17. Y como eso se ejecutó correctamente, aquí se agregó la instrucción que yo ejecuté y con el icono de correcto. Si lo repito, ya me sale con el icono de fallo, porque no puedes eliminar algo que no existe. Eso significa, ¿no? A ver, hagamos un select asterisco from SQLite master. Y eso funcionó, ¿no? Y lo que hizo fue ponerme aquí todas las tablas que están registradas. Pero no me puso acá el icono de que lo hice bien. Vamos a ver si eso se puede hacer. Bueno, no. Cuando se da con select, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta si lo hicimos bien o no. Si el resultado nos lo pone correcto. Si hacemos el select asterisco from SQLite master, ahí está. Pero si pongo, por ejemplo, master con doble R, no me sirve, no me sale nada. Esa será la señal de que está mal. El SQLite master es una tabla que está oculta, que está presente en cada base de datos. Cada base de datos tiene su SQLite master. Sí, en este caso, si selecciono la de acá, me salen las tablas de la base de datos, que sería gato. Me pone un registro para gato. Si selecciono esta, me pone el registro de tablas que están presentes en la de prueba, que son todas estas: persona, animal y todas las demás tablas.
Si quiero destruir tablas, pues es drop table. Por ejemplo, persona. Y si funcionó, ¿no? Se eliminó de aquí. Y aquí me dice que está bien. Y si vuelvo a hacer acá el select asterisco from SQLite master, de aquí ya no me aparece persona. Animal sí, tabla hasta tabla 16, pero persona no. Y en esta lista de abajo pues están los registros de las diferentes sentencias que hemos estado ejecutando y si fueron ejecutadas correctamente o no. Lo que seguiría es este to do, pero lo vamos a dejar para después. Bueno, ahora vamos a agregar el cuadro de preferencias. Pero primero vamos a hacer unos ajustes que me faltaron. Por ejemplo, en la parte aquí. En mi caso es la línea 197. Aquí me faltó poner to lower. Ya está. Ahí lo pueden ver. También me faltó aquí. Y por acá. Parece que nos había hecho falta eso nada más. Aquí ya tenía el to lower. Aquí ya lo teníamos. Y está muy bien. Ahora vamos a atender aquí. Este to do. Las preferencias que hacen falta. Vamos a agregar un cuadro de diálogo. Diálogo sin botones. De nombre le pondré do preferencias dialog. Aquí vamos a agregar un list widget y un stacked widget. Y al stacked widget pues le vamos a poner, ya ven que esto es para agregar páginas de configuración, página 1, página 2. Aquí vamos a agregar a la lista la opción de fuente, tipo de fuente. Por acá vamos a agregar un font combo box, un label que dice fuente y al final vamos a poner un push button que sería ponerlo aquí, ¿no? Sería aplicar. Otro que sería aceptar. Bueno, afuera mejor. Por fuera. Aquí vamos a poner layout así. No, se ve mal. Vamos a ponerlo así mejor. Y un spacer vertical aquí. Así. Y luego un spacer horizontal acá abajo. Luego así. Y luego tomamos así. No. Este así y luego todo así. Muy bien. A este botón le ponemos de título aplicar y a este aceptar. Y a la ventana le vamos a poner título
preferencias. Vamos al slot. Y aquí mismo vamos a emitir la señal. Bueno, vamos a hacer el accept. En aceptar vamos a hacer el accept. En aplicar no. Luego, cuando demos clic en aplicar, tendríamos que emitir aplicado. En este caso, fuente aplicada, ¿no? Aplicado fuente. Copiamos. Pegamos acá en las señales. Y vamos a poner aquí cuál es la fuente que seleccionó, ¿no? Sería poner font combo box current text, bueno, current font o fuente actual. Y eso se tiene que emitir aquí, qfont acá. Vamos a incluir qfont. Ya está. Y cuando le demos en aceptar, primero vamos a dar en aplicar y luego aceptar. Simplemente. Se aplica y se acepta. Y acá simplemente se aplica. Y lo que hay que hacer ahora es aplicar este diálogo en el main window aquí en preferencias. Vamos a incluir do preferencias dialog. Y aquí en preferencias hacemos do preferencias dialog p this. Luego vamos a conectar, bueno, primero vamos a ejecutar este diálogo, y si es rejected o rehusado se retorna, ¿no? Sin hacer nada. Y si todo está bien, pues se va a ejecutar lo que haga la conexión aquí. Vamos a hacer connect dirección de memoria de P. Su señal es aplicado fuente conectado a la función anónima. Aquí vamos a utilizar una qfont const qfont referencia f, y aquí vamos a hacer uso de la fuente. Vamos a tomar el text edit y le ponemos una fuente, la fuente f, y sería todo. Vamos a probar. Entonces aquí voy a escribir lo que sea, luego preferencias, y no aparece nada. Vamos a ver por qué. Bien. Esto sucede porque todos los widgets que puse los puse en la página 2 y en la 1 no. Voy a eliminar entonces la página de aquí. Sería con
suprimir. No funciona. Por acá. Sería página 1 y 1 de 2. La página 1 la quito. Solamente está la página 2. Esta le cambiaré de nombre y le pondré página. Simplemente. Vamos a ver. Escribo lo que sea. Luego preferencias. Pondré una fuente, por ejemplo, Deja Vu Sans Mono. Y ya cambió. En aplicar le di y aquí se modifica. Le doy a aceptar y se queda como está. El problema es que no cambió el tamaño y que si cierro el programa se pierde esa configuración. Ya no está. Tendríamos que utilizar settings y aparte agregar aquí opción de tamaño de fuente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a romper los layouts. Vamos a agregar aquí otro label para poner tamaño. Y un spin box para el tamaño. Vamos a ponerle en máximo un número muy grande como el que están viendo. Ahí lo ven, muy grande. Y aquí le ponemos layout. Este de acá, a este le ponemos este. A todo esto le ponemos este. A todo esto este. A estos dos este. Y a todo le ponemos este. Ahora vamos al slot que está por acá. Y entonces aplicado fuente y también vamos a emitir. No, de hecho aquí mismo vamos a emitir. Vamos a emitirlo así. Vamos a hacer acá auto F es igual a esto de aquí, set point size, mejor set point size F. Entonces acá este de aquí lo quitamos y ponemos un double spin box allí. Máximo. No, está muy grande esto. Bueno, así. Y nos vamos para acá. Aquí tomaremos el valor del doble spin box. Y luego ya emitimos la F. El valor F. Vamos a ver. Escribimos lo que sea. Le ponemos de tamaño 14 Deja Vu Sans, aplicar y ya se puede ver. Tamaño 22, ahí está. 44, ahí está. Inconveniente es que se pierde la información aquí y cuando cerremos el programa se pierde la información igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un archivo de código que se va a llamar do settings o do ajustes.cpp y otro, pero archivo header que se llamará do ajustes.h. Y esto vamos a incluirlo de una vez aquí, por acá. Bien, aquí vamos a incluir do ajustes. Y
En él vamos a declarar lo siguiente. Vamos a incluir primero QString y vamos a hacer la función doLoad y la función doSave. De hecho estoy equivocado, aquí se pone qvariant y aquí se pone void. Aquí vamos a incluir qvariant. El doLoad lo que hace es cargar ajustes. Carga ajustes y este guarda ajustes. Para cargar ajustes es necesario obtener la llave, el valor y algo más, ¿no? Vamos a poner acá const QString key, que será simplemente la K, luego la llave, no, perdón, primero el grupo, ¿no? G, const QString, luego la llave, grupo, luego llave, y luego acá se hace lo mismo, const QString, grupo, y luego la llave, y luego el valor, const qvariant v. Esto lo voy a quitar. Lo voy a poner acá arriba. Y este acá. Y para cargar ajustes vamos a recibir también un qvariant, que sería el valor por defecto, que será por defecto igual a qvariant vacío. Ahora para implementar esto, Alt Enter, Enter. Aquí vamos a incluir doAjustes. Y también vamos a implementar este de acá. Y aquí vamos a incluir QSettings. Y para cargar ajustes vamos a hacerlo así. QSettings S. Luego aquí se pone Begin Group. Se pone la G. Luego se pone End Group al final. Y aquí cargamos ajustes, que sería con value. Se le pone la llave, ¿no? Que sería la K. Aquí se pone el valor por defecto, que sería VD. Y esto es un qvariant que tenemos que guardar aquí. Val, que sería el valor. Y ese lo devolvemos al final. Para guardar es muy parecido. Se pone QSettings. Se pone Begin Group. G. Se pone End Group. Aquí se pone ese punto, set value, se pone la llave K y el valor V. Y nada más. Ahora, para que funcionen los ajustes es necesario venir a main y configurar la aplicación. Para ello vamos a agregar un archivo de cabecera únicamente que se va a llamar doDefines. doDefines.h. doDefines lo vamos a incluir aquí en el main. doDefines. Y en él vamos a hacer unas definiciones. Vamos a definir el application name o nombre de la aplicación, que sería doSQLite Manager. Luego appver, o sea versión de la aplicación 1.0. Luego vamos a poner orgdom, que es organization domain, o sea dominio de la organización, que en este caso es mi página de internet. Voy a poner esta. Ustedes pongan la que quieran.
Luego definimos organization name, nombre de organización. En mi caso, Duarte Corporation. Y creo que eso es todo. Vamos ahora, cerramos esto y aquí ponemos a.set application name app name app.set application version app ver set organization domain org dom y set organization name org name. Con eso es más que suficiente para que los settings o ajustes ya funcionen. Esto lo vamos a aplicar cuando aceptamos el cuadro de diálogo, que se hace por aquí, ¿no? Aquí se aplica la fuente. Entonces aquí mismo vamos a guardar ajustes, que sería do save. ¿Qué grupo? Bueno, en los ajustes vamos a definir los grupos de una vez. Define gfont, que sería el grupo de la fuente, gfont. Y la llave, ¿no? Key, o sea, de kfont, kfont. Y también ocuparemos, sería font type. Font type. Porque una cosa es el tipo de fuente y otra el tamaño. Es el mismo grupo, pero aquí se aplica font size, o sea, tamaño de fuente. K font size. Aquí, este type de aquí no me parece correcto, lo quito. Porque el grupo es la fuente, ¿no? Y este grupo abarca dos llaves, el tipo de fuente y el tamaño de fuente. Entonces, así lo dejamos. Ahora, aquí se pone el grupo, ¿no? G y font. La llave. Vamos a guardar en este caso el tipo. K font type. ¿Cuál es el tipo de la fuente? F. Ahora vamos a guardar do save g font k font size, que sería el tamaño. Ese se saca con f.point size f. Aquí estás guardando qué fuente y qué tamaño tiene. Luego, cuando lo guardes, después tendrías que cargar esto. La carga la harías al principio. Se haría aquí. Aquí se hace do load. Sería gfont, kfont type para el tipo y un valor por defecto. Podríamos poner el valor actual, ¿no? Sería text edit font, nada más. Esto me devuelve un qvariant, llamémoslo v font. Pero este tendría que convertirlo luego yo con value. Se le pone aquí a qué lo quiero convertir, a qfont. Aquí se pone paréntesis y esto me devuelve la fuente en cuestión. Esta se la voy a poner al text edit. Así de simple. Y nada más. Entonces ustedes están preguntando, ¿y qué pasó con el tamaño? En realidad el tamaño de la fuente se graba automáticamente en la propia fuente. Por lo tanto no es necesario cargar el tamaño. Entonces, ¿para qué guardas el tamaño? El tamaño lo guardo por cuestión de que lo puedo necesitar en algún momento y con solo pedir el tamaño me entrega un número entero, o perdón, un número float o doble.
y eso me causaría menos conflictos. Pero igual podríamos no guardar el tamaño porque en la fuente viene el tamaño mismo. Es más, como veo que no tiene mucha utilidad esto, por lo pronto lo puedo dejar así como comentario. Como no se está utilizando realmente el tamaño directamente, podríamos dejar indicado aquí que se puede usar si quieres. Ahora, ya que cargamos aquí la fuente y se la aplicamos, también debemos cargar la fuente en el cuadro de ajustes. No, perdón, en el de preferencias. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a incluir do ajustes y aquí vamos a cargar ajustes. Do load, grupo fuente, la llave font type, valor por defecto no le ponemos nada y esto me devuelve el valor de la fuente, que después hay que convertirlo a qfont y esta es la que tenemos que ponérsela al font combo box. Set current font y allí se pone esto. Y aquí doble spin box set value. Aquí tenemos que ponerle qué tamaño tiene la fuente. Podríamos sacarlo de los ajustes o de la propia fuente. Podríamos hacerlo así, copiar esta parte, pegarla por aquí y aquí font point size F. También se puede hacer tomando de aquí o cargando el ajuste. Lo haremos así para no tener que cargar otro ajuste. Y aparentemente eso es todo. Esto lo voy a pasar arriba. Vamos a probar. Aquí me dice que no puede ser void referencia. Tiene razón. Muy bien, aquí vamos a escribir lo que sea. Vamos a las preferencias, le ponemos de fuente de Yahoo Sans mono, tamaño 12. Lo aplico, me voy y me salgo. Y entrando, vamos a ver que al escribir se conservó. Y aquí también, de Yahoo Sans mono 12. Se conserva. Esto de aquí es para cambiar de widget en el stacked widget de aquí, pero como nada más tenemos un ajuste, no tiene gracia. No tiene gracia poner aquí que suceda algo cuando se dé clic, pero al menos esto indica. Cuando le querramos agregar más ajustes o preferencias aquí, entonces sí nos va a ser de utilidad. Por lo pronto no es necesario. Vamos a ver qué más hace falta. Sería agregar este cuadro de diálogo de la tabla nueva. El manual nos hace falta también, pero sería crear una página web e incrustarla con imágenes y todo eso. Eso se lo voy a dejar a ustedes, que ustedes hagan el suyo propio. Este nunca lo vamos a hacer en video. Este se va a quedar así. Esto se queda así. Y nos queda nada más la parte de acá. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, ahora vamos a realizar esta lista de pendientes que tenemos. Primero vamos a empezar con la acción eliminar tabla. Entonces nos vamos a do tree widget
y aquí agregamos una acción que se llame maction eliminar tabla. También la que sigue, vamos a ver cómo se llama, remover base de datos. Otra se llama select from, y lo otro es arrastrar y soltar. Eso lo hacemos ahorita. Entonces vamos con estas. Para esta no tengo icono. Se llama eliminar tabla. Tampoco tengo icono para esta. Se llama remover base y this. Luego acá se pone esto así. Aquí se pone select asterisco from y this. Y estos los vamos a agregar en esta lista. Muy bien. Ahora vamos a conectar cada una de las acciones. Muy bien, aquí vamos a emitir eliminar tabla. Aquí remover base. Y aquí será select from. Muy bien. En el main window vamos a conectarnos. Conectamos. Las acciones, perdón, las señales. Las señales son las que están aquí. Sería eliminar tabla. Será
remover base será select from y bien, todo esto se hace, se hace cuando hay una tabla seleccionada, cuando hay una base y cuando hay una tabla. Vamos a utilizar esta misma técnica de aquí, copiar y aquí pegar. Esto solo está permitido cuando se selecciona una tabla. Y acá. Aquí. Se trata de una tabla, ¿no? El problema sería si el padre es null. Aquí sí. Si el padre es null, tendríamos que decir que esta función solo está permitida cuando se selecciona una tabla. De esta forma. Como ya tenemos la tabla, simplemente hacemos itm text columna 0 y vamos a hacerlo así. El text edit le vamos a poner set plain text toString, le ponemos drop table porcentaje 1.arg y allí va esto. Esto va aquí. Así. Para remover base. Esto solo está permitido cuando se selecciona una base. Entonces copiamos esto. Y aquí simplemente hacemos delete itm. Simplemente. Y acá copiamos esto. Lo pegamos. Y aquí, en vez de poner drop table porcentaje 1, escribimos select asterisco from porcentaje 1. Muy bien, vamos a compilar y vamos a ver. Voy a pausar el video para... Ah, no. Aquí está mal. Aquí me faltó la letra T. Ahora sí. Va a tardar un poco, así que pauso el video. Pero primero hay que arreglar el error que está acá. Este punto y coma de aquí, que no se pone. A ver, ahora sí. Pauso. Listo. Aquí están todas las opciones. Nueva tabla y me dice eso. Me dice esto, me dice aquello, me dice lo otro. Abrimos una base como prueba. Ahora, en esta base, por ejemplo, en esta tabla, select asterisco from, cedo. Le doy clic acá y me selecciona mis registros. Por ejemplo, ahora con esta. Ahí está. O esta. Pues sí, ahí está, no tiene nada, ¿no? Ahora, si le doy a cedo, eliminar tabla, aquí me pone el texto que necesito. Le doy y se eliminó. Otra sería remover base, pero este no funciona porque no seleccioné esta base, por ejemplo. Entonces a este le doy remover base y se quitó. Muy útil, está muy bien. Entonces de la lista de pendientes ya están
estos de aquí, ¿no? Este ya, este también. Faltaría el drag and drop. Y por supuesto que faltaría este de aquí, nueva tabla. Pero es más fácil terminar el drag and drop. Para ello, vamos a mainWindow.h. Nos venimos a protected aquí, escribimos void drag enter event, escribimos drag leave event, drag move event y drop event. Y esto lo implementamos. Vamos a hacer el include de el drop event. ¿Qué más? Vamos a hacer el include de hecho de todos estos. Copiamos este. Include. También este. Y este. Eso es. Ahora esto lo vamos a pegar así nada más. Muy bien. Nos vamos a venir aquí. Y aquí en todos vamos a poner accept. Así, accept. Copiamos esto. También se pone así. Se pone aquí. Y acá no. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir mime data. Mime data. Y el mime data me obtendrá un objeto qmime data que hay que incluir acá. Y aquí vamos a hacer auto data. No, perdón. Data no, datos. De datos pido las URLs y aquí hago URLs es igual a esto. Luego for auto u en URLs y en cada URL yo pido el nombre del archivo. Vamos a venir acá a preguntar cómo se hace. Sería tu local file. Tu local file. Claro que hay que incluir el archivo QURL. Y este me da el archivo file name. Este archivo es una base de datos que se tiene que hacer el tratamiento como se hacía aquí en abrir base de datos. Copiaríamos esto, lo copiamos, lo pegamos aquí y en vez de file name le ponemos nombre y listo, ¿no? Vamos a ver si funciona. Ahí está el programa. Entonces tomo este archivo y lo suelto aquí y no sirve. No sirve, entonces tenemos que... Me faltó algo. Aquí se pone set accept drops true. Y ya, vamos a ver.
Ahí está. Y me carga todos los archivos sin ningún problema. Ahora los dos al mismo tiempo y ahí está. Excelente. Nos queda la parte más complicada de todas, que es esta de nueva tabla, y la vamos a ver a continuación.